Bien, muy buenos días. No sé si ya buenas tardes, porque no llevé bien el tiempo. Primero, muchas gracias a mi querida amiga por la presentación, eso es mutuo. Gracias también al comité organizador por la invitación que me ha hecho y a la vez mis felicitaciones porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido todo un éxito. Esperemos que el resto sea igual. Se me ha encomendado que en 25 minutos aborde un tema que bien nos pudiera tomar todo el resto del día. He tratado de ser lo más resumida posible y esto es lo que les traigo. Se trata de la comorbilidad entre el desorden bipolar y los trastornos de ansiedad. Como todos sabemos que ambas patologías tienen diferentes variantes y diferentes subtipos, entonces las posibles combinaciones son 1.000.000. Vamos a comenzar diciendo que aunque el concepto de comorbilidad empezó a usarse en medicina general a inicio de la década de los 70, en nuestra especialidad no fue sino hasta la versión revisada del DSM-4 cuando se establece formalmente el concepto de comorbilidad. A partir de los resultados de estas dos investigaciones del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, la Encuesta Nacional de Comorbilidad y el famoso ECA, donde quedó demostrado que entre el 56 y el 60% de los pacientes psiquiátricos reunían criterios para más de un diagnóstico. En este caso, estaríamos hablando de una comorbilidad real. El doctor decía ahorita que no tenemos que enfocarnos tanto en que si es una cosa o es la otra, pero se diferencia el término de comorbilidad real cuando las patologías son independientes una de la otra. Entonces, los trastornos bipolares son entidades que cursan con altas tasas de comorbilidad, eso ya también es sabido. Y cuando descuidamos el enfoque integral de las patologías comórbidas, vamos a tener como consecuencia grandes fracasos terapéuticos. La comorbilidad más frecuente en el trastorno bipolar están en este orden. Ya lo han mencionado algunos de los que me antecedieron: abuso de sustancias o medicamentos. En segundo lugar, los trastornos de ansiedad, que son los que nos ocupan en este momento. Los trastornos alimentarios, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y los trastornos de personalidad, específicamente la personalidad límite. Anteriormente se había enfocado casi toda la atención en las investigaciones a asociar ansiedad con depresión. Entonces se creó la falsa idea de que en los trastornos bipolares de tipo 1 esa relación no era frecuente. Vemos aquí una breve cronología de las investigaciones que más significativas en torno al tema. Si nos fijamos, todas dan una relación que va desde el 8 hasta el 90%. La que vemos en rojo, que es la de Goodwin y Holmes, presenta una prevalencia de 9 de cada 10, o sea, 9 de cada 10 pacientes bipolares de los que fueron investigados también presentaban criterios para un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, cual que sea, o sea, de los diferentes subtipos. Vamos a ver más adelante cuáles son los más frecuentes. Y esta es una proporción mayor que la que se encontró en depresión mayor y superior también a la que se encontró en los trastornos psicóticos no afectivos. Se pudiera decir que el STEP BD es como quien dice la cita obligada cuando estamos hablando de trastornos bipolares. Muchos de ustedes dirán, siempre el STEP BD, siempre el STEP. Bueno, las características de este estudio, de ser a largo plazo, de ser de seguimiento, de ser independiente de la industria farmacéutica y de el tamaño poblacional, o sea que estamos hablando de 4.361 pacientes. Eso hace pues que lo tengamos que mencionar con mucha frecuencia cuando se habla de bipolaridad. Pues el STEP-BD encontró una proporción de 52.8% en bipolares de tipo 1
y 46.1% en los de tipo 2 en los primeros 500 pacientes evaluados. Vemos que el índice de frecuencia que la mayoría de las investigaciones da es este. Aparece en primer lugar el trastorno obsesivo compulsivo. Debemos recordar que esto sigue siendo válido si nos vamos a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pero que el DSM-5 ya separó el trastorno obsesivo compulsivo de los otros trastornos de ansiedad y le ha dedicado un capítulo aparte junto con otros trastornos afines. En segundo lugar, el trastorno de pánico, luego la ansiedad social y por último la ansiedad generalizada. Esta es la clasificación actual de los trastornos de ansiedad como aparece en el DSM-5. Tenemos el trastorno por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, la ansiedad generalizada y el inducido por sustancias o medicamentos. El análisis de los resultados de estas investigaciones que les mencioné muestra que los pacientes con comorbilidad, con trastornos de ansiedad, debutaron en la enfermedad bipolar a edades más tempranas. No voy a insistir mucho en eso porque sería como redundar, ya que el doctor abordó esos aspectos, o sea que básicamente se los voy a mencionar. El sexo masculino tuvo mayores tasas de prevalencia con respecto a los inicios tempranos de la enfermedad, pero el sexo femenino tuvo predominio a largo plazo. Y esto no es una novedad porque ya sabemos que por las condiciones biológicas y psicosociales del sexo femenino, la relación entre la proporción de ansiedad es incluso hasta 2 a 3 veces mayor que en los hombres. Hubo una mayor asociación con datos de hospitalizaciones múltiples y fracasos académicos. La mayoría de los pacientes debutó con un episodio depresivo, periodos más breves de eutimia, pobre respuesta a los estabilizadores del ánimo y un aumento de riesgo en tentativas y suicidios consumados. Ya sabemos que en la población general de los pacientes bipolares, la probabilidad de suicidio es 10 a 20 veces mayor que en la población general. Y es importante que tengamos pendiente también que el suicidio es hoy día la tercera causa de muerte en el listado de la OMS en pacientes entre los 18 y los 25 años de edad. Esta relación, ¿qué etiología tiene? O sea, ¿cuál es la causa de la relación entre bipolaridad y trastornos de ansiedad? Pues, como muchas otras cosas en medicina, esta relación no está del todo esclarecida. El doctor mencionó anteriormente sobre el tema de los factores genéticos y vemos que hay diferentes postulados que tratan de explicar esta relación. Lo primero es el tema de los factores genéticos. El doctor Santana y yo, que no veo a Santana por aquí, tuvimos la oportunidad de representar el país en una actividad en Perú, donde uno de los miembros de la Comisión de Psiquiatría de los Estados Unidos, que participó en las investigaciones a partir de el mapa genético y todo esto, decía que para ellos fue incluso como un poco frustrante porque la enfermedad bipolar junto con la diabetes mellitus había sido elegida como dos de las enfermedades que se iban a investigar inicialmente porque creían que tenían un patrón de genética que iba a ser más fácil definirlo, más claro, porque la herencia ya, lo que la evidencia anterior demostraba era que había un patrón de herencia importante. Sin embargo, lo que vemos es que los resultados que se obtuvo es que no es un patrón de herencia mendeliano y que es una enfermedad poligénica. El doctor decía anteriormente que esto da chance a que se mantenga la hipótesis del continuo, o sea, una sola enfermedad que tiene diferentes manifestaciones. Entonces, esto se
justificó con este otro estudio del Instituto Nacional de Salud Mental, que encontró que más del 90% de las personas con trastorno de pánico padecían además depresión monopolar o un trastorno bipolar. O sea que los factores genéticos realmente están establecidos en el TOC y en el trastorno de pánico. Estos son los genes que encontraron relacionados. La otra posibilidad es que la ansiedad sea el pródromo de la enfermedad bipolar, y el segundo y el tercero prácticamente abordarían como el aspecto de lo que decía ahorita, que fuera no una comorbilidad real, sino una comorbilidad secundaria, que así se llama, cuando hay una patología de base que es la que genera las manifestaciones de la otra enfermedad. En este caso, que la ansiedad sea el pródromo, o que los efectos sea el efecto secundario de la psicopatología primaria de la enfermedad bipolar. Y por último, un enfoque un poco más psicodinámico, que atribuye la presencia de ansiedad a la mayor frecuencia de las imágenes mentales. Sabemos que los pacientes con trastorno bipolar tienen imágenes mentales muy vívidas. Desde el punto de vista psicodinámico, se supone que la ansiedad es el producto de una sensación de amenaza. Entonces, en este caso, imágenes mentales que fueran percibidas como tales para el paciente generarían ansiedad o depresión. Estados mentales elementos que puedan ser interpretados por el paciente como positivos, o reexperimentar o preexperimentar sucesos positivos que todavía no han ocurrido, entonces podría fomentar la conducta megalománica. Y tendríamos el otro lado de la bipolaridad. El doctor decía ahorita que la elección del manejo en este tipo de pacientes es un dolor de cabeza, así que coincidimos que esta era la imagen que yo traía. Vamos, para no llamarlo igual, vamos a decir que esta es una migraña. Entonces, ¿por qué es un dolor de cabeza? Pues bien, se supone que si nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, cual que sea, lo primero que pensamos es en un IRS, porque las evidencias dicen que los inhibidores de la recaptación de serotonina a altas dosis son el tratamiento de elección para un paciente con un trastorno de ansiedad. Pero ¿qué pasa? Este no es un paciente con un trastorno de ansiedad solo, sino que es un paciente que además tiene un trastorno bipolar. Entonces, los inhibidores de recaptación de serotonina, como otros antidepresivos que ya han mencionado, tienen la tendencia a provocar la aparición del viraje maníaco, la aceleración del ciclado y la disforia irritable crónica, de modo que no sería una opción en este tipo de pacientes. A mí se me ocurrió que ante ese dilema, esa migraña terapéutica, hacer la pregunta a algunos de mis colegas sobre qué es lo que haría o qué es lo que hace si tiene un paciente bipolar que además cursa con un trastorno de ansiedad. Entonces, lo que hicimos fue que del universo de psiquiatras que aparecen en el Directorio Nacional de la Sociedad de Psiquiatría, que es de 227, tomamos una muestra equivalente al 9.2%. Esto no fue aleatorio, sino que lo que quisimos fue que quedara representada las 3 regiones geográficas del país, o sea, los psiquiatras del este, de la provincia de Santo Domingo, del norte. Y además que fuera intergeneracional, porque se ha vendido mucho como la idea de que los psiquiatras que tienen más de 20 años de ejercicio manejan de cierta forma, y que los que tenemos menos de 20 años de ejercicio manejamos de otra forma, o que los que vienen de escuelas del extranjero tienen diferentes formas de manejar las cosas, etc. Entonces la idea fue un poco eso, que estuvieran representadas todas las partes. La pregunta era, ¿qué conducta terapéutica asumiría en el caso de un paciente bipolar que además cursara con un trastorno de ansiedad? Pues mis colegas, que casi están todos aquí y que les doy las gracias por la amabilidad de responder a mi pregunta, respondieron esto. El 38.1% respondió que lo que haría sería agregar al manejo del trastorno bipolar una benzodiazepina, que sería una de estas 3.
o lorazepam, o alprazolam, o clonazepam. El 33.3% eligió específicamente al clonazepam para el manejo del trastorno de ansiedad. El 14.2% me respondió que lo que haría sería una mezcla entre quetiapina y clonazepam, y otros que fueron respuestas menos significativas, uno respondió que agregaría buspirona, otro respondió que elegiría una mezcla entre olanzapina y quetiapina, y uno me respondió que no modificaría el tratamiento y que manejaría como a cualquier otro enfermo bipolar. Entonces, si nos damos cuenta, la conducta más frecuente que estamos utilizando los psiquiatras en República Dominicana para estos casos parece ser agregar una benzodiazepina. ¿Está eso bien o está eso mal? Bueno, hay otra aseveración, es que porque si nos damos cuenta, si juntamos estas dos, estamos casi por más del 70% de la elección del tratamiento. Entonces, decía que si es correcto o no. El tema de la discusión con las benzodiazepinas es que son medicamentos sumamente efectivos para el manejo de la ansiedad. El paciente presenta mejoría mucho más rápida, pero los detractores de las benzodiazepinas y las guías terapéuticas, como decían anteriormente, nos hablan del temor a la tolerancia, del temor a la dependencia y el abuso, y además de la inconformidad del paciente con los síntomas que se presentan por el rebote, con la suspensión o la omisión de dosis. ¿Qué otras opciones entonces? O sea, si las benzodiazepinas no están diseñadas para uso a largo plazo, entonces tenemos que los antipsicóticos atípicos, y básicamente tampoco voy a redundar mucho en eso, porque ya hemos dicho que aunque son fármacos que han sido diseñados inicialmente para el manejo de las esquizofrenias, pero por sus características bioquímicas, por los tipos de receptores que trabajan, etcétera, sobre todo en este caso los receptores de 5-HT, tienen también efectos antidepresivos, efectos ansiolíticos, etcétera. De estos, la quetiapina ha sido el más investigado, ya también lo han mencionado anteriormente, pero sí quiero resaltar que esta publicación de la Sociedad Iberoamericana Científica incluso encontró resultados equiparables en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático y ansiedad generalizada, comparables a paroxetina en quetiapina. Este otro es el listado de todos los antipsicóticos atípicos que han mostrado beneficio en trastornos de ansiedad. El estudio los comparaba a ellos, o sea, entre ellos, cuál era el más efectivo, cuál tenía un perfil de efectos colaterales mayor, cuáles provocaron abandono de tratamiento, etcétera. Entonces, se encontró que la olanzapina y la risperidona fueron los que tuvieron un índice de deserción del estudio mayor por efectos colaterales. Básicamente los efectos orexígenos que ya conocemos en el caso de la olanzapina, con los consiguientes efectos metabólicos, y la risperidona, la hiperprolactinemia, la galactorrea, etcétera. Porque no a esas dosis que trabajaron, tampoco los efectos extrapiramidales son comunes en risperidona. Hay una mezcla de olanzapina con fluoxetina que fue diseñada inicialmente para el manejo de la depresión bipolar, pero que en este tipo de pacientes también pudiera ser efectiva siempre y cuando la predominancia sea de episodios depresivos. Hay que hacer un aparte para el aripiprazol. El doctor Chestaro decía en su ponencia esta mañana que el aripiprazol fue el medicamento más vendido en los Estados Unidos. Y bueno, lo que se supone que eso es para este año, dijo doctor, ¿verdad?
El 2013, ok. Entonces, lo que se está suponiendo que está provocando esa elevación en la prescripción de aripiprazol es el tema de los pocos efectos colaterales que tiene. Y entonces, en el caso, aquí hay muchos geriatras, informaron anoche, así que todos sabemos que desde el 2005 la FDA ha puesto una etiqueta negra sobre el uso de los antipsicóticos que lo hace no seguros en la población geriátrica. Sin embargo, como recién el aripiprazol ha sido admitido para el uso en población infanto-juvenil, en patologías como el TDAH, la depresión en adolescentes, etcétera, y como ya ha demostrado un perfil de efectos colaterales más bajo, entonces se me ocurre que también en la población envejeciente pudiera a futuro presentar algunos beneficios, porque es de todos sabidos que, por ejemplo, los neurólogos, que aquí hay unos cuantos también, los internistas, suelen ver los pacientes, por ejemplo, con síndromes demenciales o los pacientes con Parkinson que cursan con depresión o ansiedad o lo que fuera, los suelen ver en los estadios iniciales, pero a nosotros ya nos llegan cuando los pacientes tienen los síntomas conductuales muy marcados, así que muchas veces nos vemos precisados a utilizar los antipsicóticos, aunque sea a dosis baja. Y también sobre el tema que nos ocupa ahora es que hay una investigación específicamente en población geriátrica que demostró que no es cierto que la comorbilidad entre trastornos de ansiedad y enfermedad bipolar tendía a declinar con la edad. O sea, y si tenemos un envejeciente que tiene 20 años, 25 años de enfermedad bipolar y que cursa con un trastorno de ansiedad, tenemos que manejar la patología, la comorbilidad. Sí, ya voy a terminar. Hay otros antipsicóticos más recientes que todavía no han sido investigados específicamente en este tema. Sobre las otras opciones terapéuticas, bueno, no me voy a detener en estos, ya ahorita mencionaron lo poco efectivo de la buspirona, pero como uno de los colegas la eligió, lo quise agregar, una respuesta lenta y poco significativa. Los betabloqueadores funcionan para los síntomas físicos de ansiedad, pero no para los síntomas psíquicos, y tampoco han sido muy investigados en este grupo de pacientes. La pregabalina, digamos, como una opción al uso de las benzodiazepinas, y la terapia combinada, esto es una reseña también del STEP-PD, demostró que la terapia combinada, psicofármacos con algunos de los abordajes psicoterapéuticos que ellos utilizaron, que fueron básicamente 4, la terapia interpersonal, la cognitivo-comportamental, la centrada en la familia y la de los ritmos sociales. Presentó estos resultados que son significativos, pero solo en los pacientes con trastorno bipolar de tipo 2 que tenían predominancia de síntomas depresivos, y también que entre los subtipos de psicoterapia no hubo diferencia significativa. Y por último, les digo que realmente debemos preocuparnos por el manejo de las comorbilidades para que podamos tener mejores resultados con el paciente, y además que tenemos que tener claro que los patrones no son repetibles para cada paciente, hay que individualizar los casos. Eventualmente lo que funciona con un paciente no nos funciona con el otro, y que lo que pienso yo que debe primar es el principio básico que nos enseñaron en la escuela de medicina de jamás hacer daño. Muchas gracias.